rogamos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu se conecte contigo. Que no haya pensamientos externos, que no haya pensamientos del mundo, que no haya pensamientos que estorben nuestra alabanza y nuestra adoración a ti. Que ahora solo estemos para alabar y glorificar tu nombre. Que ahora solo estemos para darte la honra. Que ahora solo estemos para que tú disfrutes con la alabanza de tu pueblo, la alabanza de aquellos que te aman y te glorifican. Señor, bendice nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén, 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 aleluya, gloria a Dios. Santo, santo es su nombre, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos vienen dispuestos a alabar y bendecir el nombre del Señor? Amén. Amén. Con gozo, con júbilo, con alegría, porque Él está aquí, hermanos. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos, Cristo. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Estamos
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, mi Señor. Gracias, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Gloria a su nombre. Bueno, hermanos, nos hemos podido gozar, aunque es un breve tiempo que tenemos, pero lo hacemos con todo el corazón, ¿verdad? Para el Señor lo mejor. Ahora le vamos a dar paso a la palabra y con ustedes está el hermano Ricardo, que hoy nos va a dar esa palabra poderosa. Amén. Bienvenido, hermano. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Créanlo que me siento primeramente muy agradecido con Dios por este tiempo, por este momento, por esta oportunidad de compartir su palabra, transmitirla a la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Yo quiero que así como están, cerremos nuestros ojos un momento, hermano, por la palabra. Dígale al Señor, Padre, yo hoy en esta noche estoy aquí en este lugar porque sé que tienes un propósito para mí. Yo sé que tu palabra la va a compartir el hermano, pero vas a ser tú hablando por medio de él. Prepare su corazón, prepare su alma, su espíritu, hermanos, para que la palabra de Dios pueda caer en tierra fértil, para que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es usted y yo. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Pero en esta noche Dios va a hablar a la iglesia, a nuestra vida, a mi vida. Amén. Y quiero que abra su boca y dígale especialmente, Señor, hoy yo necesito de tu palabra. Yo quiero conocer el propósito tuyo en mi vida. Yo quiero saber, conocer el propósito que tienes para mí, dígale. Para mí, porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé en su palabra. Es Dios quien va a hablar, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Denle fuertes palmas al Señor, hermanos. Quiero que tome asiento, siéntase relajado, pero con el oído atento, con el corazón dispuesto. Amén. Yo muchas veces tratamos de ponerle un tema, un logo, un encabezado a los temas, pero yo le puse uno, Dios tiene un propósito. Amén. Y antemano váyase conmigo, acompáñenme en 2 Timoteo 1:9. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Aleluya. Y lo leemos juntos. Quédese sentadito, hermano, no se preocupe. Yo sé que ha estado transcurso este día cansado, trabajando. Hoy nos vamos a leer la escritura sentadito. ¿Lo tiene, hermano? Cuando lo tenga me dice amén. 2 Timoteo 1:9. Dice su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién nos salvó y llamó con el llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según, mire lo que es, el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando Dios nos llama es porque Él tiene un propósito. Según la Escritura dice, sino según el propósito. ¿Cuántos somos propósitos de Dios? Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene un propósito para usted, para su casa, para su familia y para su descendencia, hermano? Usted téngalo muy claro, porque Él dice, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Eso usted téngalo en su mente, en su corazón, en su boca. Yo quiero leerles aquí el Salmo 138:8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparará las obras de tus manos. Mira ahora cómo lo dice. Cumplirá su propósito en mí. Usted tiene que estar confiado que Dios tiene un propósito para usted y para mí, claro. Dios cuando nos llama, hermanos, ¿cuántos somos llamados por Dios? Amén. Pero yo quiero compartirle un poquito más acerca, dice, nos llamó. Pero le voy a poner un ejemplo. ¿Han visto ustedes en los clubes de fútbol que llaman a mucha gente para
para ver la capacidad que tienen, para ver el área donde ellos juegan. Pero no todos, hermanos, no todos los contratan. Solamente los llaman para verlos, para probarlos. Pero son pocos los que se quedan, los mejores. Pero usted no tiene que confiar solamente en el llamado, usted tiene que conocer más del llamado. Dice en Efesios 1:4, porque si ustedes recuerdan, dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Ahí es donde usted tiene que entender. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Dice Efesios 1:4. ¿Lo tienen? Dice la palabra, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso les hablaba al principio, nos llamó, pero dice la Escritura, muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero cuando usted y yo estamos seguros que somos los escogidos de Dios, ahí es donde dentro dice, somos predestinados. Estamos siendo predestinados para algo. Según nos escogió, ya no dice nos llamó, nos escogió. Recuerde el ejemplo que le puse del equipo de fútbol, que son muchos los llamados, pero son pocos los que ellos escogen para contratarlos, para formar un buen equipo. Pero aquí dice la Escritura, en amor habiéndonos predestinados. Usted y yo somos predestinados para algo. Ese es el propósito del Señor. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando somos escogidos? ¿Usted recuerda los 12 apóstoles? Jesús los escogió, ¿no? Pero hubo uno que lo traicionó. Entonces, no nos quedemos solamente que nos escogió, sino que tenemos que entrar en esa parte de ser predestinados para hijos. La iglesia tiene que entender, usted tiene que tener confianza con Dios, hermanos. Usted, porque recuérdense que estamos viviendo un tiempo, hermanos, en la tecnología, muchas cosas, hermanos, apartan al cristiano en el camino del Señor. Apartan ese llamado, nos apartan cuando somos escogidos. Porque el diablo sabe que Dios nos reprenda, que usted es un propósito de Dios. Amén. Y va a buscar la manera como apartarlo. Porque Él sabe que usted es llamado, usted es escogido y es predestinado para algo. Y el diablo lo sabe y que Dios lo reprenda. Entonces, como iglesia tenemos que nosotros estar atentos. Recuerden lo que digo, cuando Jesús después de los 12, hubo uno que lo traicionó. Yo me pongo a pensar y decía yo, una persona, eran 12, pero uno lo traicionó. Entonces, digo, puede ser que él estaba contaminado. Entonces, cuando un corazón, hermanos, está contaminado, hermano, yo creo que hay un impedimento o impide hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien. Porque Judas fue manipulado. ¿Recuerdan cuando lo buscaron para que traicionara a Jesús? ¿Por medio de qué lo manipularon? Por el dinero. Y fue apartado, hermanos, y tenía un propósito. Pero lo que yo quiero llevarlo, hermanos, es que nuestro corazón tiene que ser sano también. Nosotros tenemos que ser sanos. Si somos llamados, somos escogidos y estamos siendo predestinados, tiene que haber sanidad en nuestro corazón para que seamos delante del Señor correctos. Delante de Dios tenemos que ser sanos, porque eso es lo que Dios quiere. Dice en el libro de Juan 9:1, quiero ponerles un ejemplo. Porque es necesario que usted y yo seamos sanos cuando le servimos al Señor. Porque la iglesia tiene que ser sana, ¿verdad? La iglesia, hablaba el pastor, dice, lo que le hemos regalado al Señor es una sonrisa. Dice la Escritura, un corazón contento hermosea el rostro. Amén. Cuando uno se ríe, hermanos, dice, ese sí pasa alegre, aunque miren las circunstancias, pero él se ríe. Y la gente lo nota. Porque a veces me ha pasado y me dicen, oye, me dice, ¿y por qué te ríes? Pues sí. Aparte tengo al Señor en mi corazón.
Y más que mañana tiene paga, más contento que nunca. Pero uno tiene que transmitir esa felicidad, ese gozo, esa sanidad que hay en nuestro corazón. Ser cristianos y amargados, hermano. Hay algo que no está conforme al corazón de Dios, no está conforme al propósito de Dios. Somos cristianos, pero con resentimientos. Tiene que ser sano nuestro corazón. Usted y yo tenemos que ser sanos delante de Dios, porque Dios tiene un propósito. Dice Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El 3. Respondiendo Jesús dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta. ¿En quién? En él. Pero yo me puse a pensar, los discípulos preguntándole al maestro, viendo a un hombre ciego, yo creo que en ese mismo momento había un propósito para enseñarles algo a los discípulos. El Señor usó a un hombre ciego que casualmente era de nacimiento, pero era para enseñarles algo, que Dios tiene un propósito para todo y en todo tiempo. Porque le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Pero Jesús le aclara algo, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la vista, por lo que nosotros pensamos o por lo que hay en nuestro corazón. Y los mismos discípulos andando con Jesús, no que lo estaban buscando, sino que le querían preguntar a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Pero la respuesta de Jesús muy sabia, ¿no? No es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Yo les pregunto, ¿ese hombre fue sano? ¿Ustedes creen que fue sano? Cuando hay un propósito de Dios, hermanos, en la vida de cada persona que acepta al Señor en su corazón, cuando hay un propósito, se tiene que cumplir. Aparte que les está dando un ejemplo, les está dando un mensaje. Lo sanó, porque para eso lo puso un ejemplo, ¿no? Yo creo que cuando nosotros somos propósito para Dios, Dios va a sanarnos desde la raíz, desde los pies hasta el último pelo, hermano. Ese versículo 3, lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy, dice: Jesús les contestó: ni por su propio pecado, ni por de sus padres. Fue más bien, dice, para que Él se demuestre lo que Dios puede hacer. Imaginen cómo dice esta versión: para lo que Dios puede hacer. Porque acuérdense, en aquellos tiempos había mucha ignorancia, eran muy leístas, ellos eran muy a la escritura, pero no la cumplían. En la boca lo hablaban, pero en su corazón. Les voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3. Hechos 9:3. Dice la escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Por qué le pongo este ejemplo yo, hermano? Recuérdese que Saulo perseguía a la iglesia. Era un hombre, hermanos, y yo me pongo a pensar así, era un hombre que él hacía planes. Él planificaba cómo poder coger a los cristianos. Él hacía trabajos, planes, se reunía con los que seguían con él
para poder coger a los cristianos. Digo yo, si Dios ve el corazón de Saúl, porque él pensaba agradar a Dios de esa forma, pero digo yo, si Dios ve cómo este hombre planificaba, apartaba tiempo para hacer cosas que él creyendo que eran buenas, esa es mi forma de verlo. Si es que las cosas malas es bueno, ya no digamos en lo bueno. Entonces, aquí hay que hacer algo con digo yo, ¿no? Aquí hay que hacer algo con porque tiene buena inteligencia, tiene buen hablar, tiene autoridad. Entonces, aquí hay que tratar con él. Y ahí es cuando tiene el encuentro con él. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, se ha fijado que uno como cristiano dice, qué buenos músicos esos, si tan solo le tocaran al Señor, si tan solo ellos buscaran cómo cantarle a Dios. Esos son sueños que uno tiene, hermano. Qué buenos músicos, qué bien toca la guitarra, qué buen toca el teclado. Pero cómo nos gustaría a nosotros, esos son propósitos de nosotros, que cómo le cantara al Señor, o que le sirviera al Señor. Pero cuando hay propósitos de Dios, hermano, todo tiene un tiempo. Hemos visto músicos cómo se convierten a Cristo, ahora le cantan al Señor. Pero yo veía y decía, el Señor, cuando decimos un dicho en nuestro país, cuando nosotros ponemos la mirada en algo, se consigue. Donde ponemos el ojo, se pone el disparo. Entonces muchas veces nosotros, de cierta manera, hermano, tenemos que ser lo que se ha ido al principio del corazón. Tenemos que ser amables con todos, porque no sabemos Dios si nos está usando a nosotros para transmitirle a Él o a ellos que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha sanado, que Dios es el que ha trabajado con nosotros. Y la gente dirá, ¿cómo quisiera ser como ese? Que al ver que los fines de semana eran desórdenes, pero ahora, hermano, mi ruido se le escucha. Y dicen los vecinos, ese ha cambiado. Hay algo en ese que no lo veo bien. Pero cuando ya se comparte, ya se platica, ya le dice, mira, yo ya acepté al Señor, ahora ya no soy como antes. Sí lo veo, porque lo he visto. Veo tu conducta, veo tu forma de hablar. Sé que ya no eres como antes, aquel gritón, aquel que chillaba, aquel que gritaba por las madrugadas. Eso es lo que Dios trata y hace con cada uno de nosotros. Así como Pablo, hermano. Pablo era un hombre, como le decía al principio, se preparaba. Porque si usted lee los versículos anteriores, él iba para un lugar para coger hombres y mujeres cristianos. Ese era el propósito de Pablo, ir a capturar a los cristianos. Pero lo que él no sabía es que Dios tenía un propósito para él. Y tuvo que enfrentarse con él y hablarle. Y miren lo primero que hace, ¿quién eres? Le preguntan, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero me gusta el 6, dice, y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. ¿Qué quiere decir eso? Desde que él tuvo el encuentro, él se postró. Desde que el momento que Jesús, Dios, habla con él, lo primero que hace es, ¿qué quieres que yo haga? Pero él ya estaba postrado. Y dice, levántate porque yo te diré qué debes de hacer. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Primera de Crónicas 28:2. Porque muchas veces tenemos propósito nosotros. Muchas veces creemos, las cosas quiero que sean así, mi propósito es este, pero los propósitos de Dios son diferentes al nuestro, hermano. Dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito, miren lo que dice David, el propósito de edificar una casa a la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para él estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo, miren lo que es, había ya preparado todo para edificar. ¿Cuál era el propósito de David? Edificarle casa al Señor. Esos son los pensamientos nuestros, los pensamientos humanos.
Pero como Dios es el que manda, es el que decide, ese era el pensamiento que tenía David. Pero como Dios tiene otro propósito, bájese un poquito al 6, 1 Crónicas 28, 6. Mire lo que le dice. Y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. 7. Asimismo yo confiaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. ¿Ya se fijó cómo cambió el propósito de David? Porque David quería hacerle una casa al Señor, hacerle un lugar para alabanza, para la adoración. Pero Dios le dije, no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, Dios también toma en cuenta a sus hijos, toma en cuenta la generación, toma en cuenta los que nos rodean. Porque hermano, hay muchas cosas que parecen buenas, pero para Dios no. Como seres humanos, nosotros queremos hacer cosas buenas, pero tal vez para Dios no. Ya hay cosas malas que creemos que son malas, pero para Dios son buenas. Pero el propósito que David tenía era eso. Pero Dios le dice, no vas a ser tú. Mi propósito es que tu hijo es el que me va a edificar casa. Tu hijo es el que yo voy a poner por rey después de ti. Los planes de Dios, hermanos, son muy diferentes para los suyos y con los míos. Aquí solamente es de tener confianza, tener fe en Dios. Hay que creerle más a Él. Hay que creerle más a Dios. Dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa palabra designio, significado es propósito, intención o plan para realizar algo. Dice predestinar, propósito, predestinar. La palabra predestinar dice destinar, escoger y llamar. Váyase a Romanos 8:28, hermano. Quiero compartirlo algo más cuando somos predestinados. Romanos 8:28. Vamos a leer hasta el 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando somos predestinados para algo, hermano, yo creo que cuando uno, lo que es de uno, hermano. Y cuando Dios tiene un propósito, no hay nada que lo pueda cambiar. Cuando Dios lo escoge, lo llama, lo escoge, lo sana, y lo tiene predestinado para hacer algo, hermano, es porque Él tiene un propósito muy grande, ya sea para usted, para su familia, sus hijos, hasta para el perro, hermano. Dios tiene un propósito para todo. Para todo. Pero dice la palabra que para poder lograr todo eso, usted y yo tenemos que implementar algo más. Acompáñenme 1 Timoteo 6:12. Con esto nosotros tenemos que complementar ese llamado, complementar el designio que Dios nos ha hecho a cada uno. 1 Timoteo 6:12. Miren lo que le dice Pablo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho
la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Van a haber momentos, hermanos, que vamos a tener, como decía Pablo, le decía a Timoteo, pelea la batalla, pero con la fe. Muchas veces aquí vamos a necesitar la fe. Cuando estamos en situaciones difíciles, situaciones que nos pasan, tenemos que echarle mano a la fe y recordar que la fe es la que nos va a llevar a la vida eterna. Y recordar que somos un propósito. Y recordar que fuimos llamados para algo. Y recordar que fuimos sanados para un propósito. Entonces, es ahí donde usted y yo tenemos que activar la fe. En Hebreos 11 están todos los héroes de la fe. Echa mano a la vida eterna, le dice. Dice 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu Santo. Ya somos llamados, somos sanados, somos escogidos, somos predestinados. Y con esto vamos a culminar. Dice, tú serás para bendición. Génesis 45:5. Quiero narrarle un poco más, porque cuando Dios tiene un propósito, también es para bendecirnos. También es para bendecirnos a todos. Dice Génesis 45:5. Ahora pues, no es entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. El 7. Dios me envió delante de vosotros para que preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. ¿Quién está hablando acá? José, hablándole, contándole a sus hermanos. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. José entendió el propósito del Señor. Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, escuche bien, hermano, y por señor de toda su casa, y por gobernador entre toda la tierra de Egipto. Mire el privilegio que tuvo José. Pero si usted puede ver, hermanos, cuando usted lee esto, al principio, en el 45:3, a José solo le preocupa algo. Y dijo José a sus hermanos, 45:3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Mire la pregunta que le hace, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Hermanos, aquí hay algo que digo yo, cuando yo lo vi, me llenó mucho, digo, lo voy a compartir con ellos. Imagínense que José, lo que él más le dolía, quería saber si su padre seguía vivo. A él le interesaba el transcurso del proceso. Usted conoce la historia del proceso de José. Lo único que a él le preocupaba era saber si su padre estaba vivo. Voy a usar esta palabra, pero qué irónico, ¿no? José, el hombre que le atinó a todos los sueños, reveló todos los sueños. Dios le pudo haber revelado a José que su padre estaba vivo, ¿no? Aún Jacob, por el testimonio de José intachable, también se lo pudo haber revelado. Pero digo yo, si Dios le revela a Jacob que su hijo está vivo, él se lo gusta, porque así somos como padre. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque iba a entorpecer el propósito que Dios tenía para ellos. Hay tal vez usted está padeciendo de muchas cosas, o está pasando por pruebas, por situaciones,
Pero tal vez usted lo está pasando, pero es porque Dios quiere cubrir y bendecir a otros de los suyos. Porque eso fue el propósito de Dios. No fue porque sus hermanos un día se les ocurrió vendámoslo. O no fue por casualidad que José siempre tuvo un testimonio intachable. Un hombre recto. A pesar de lo que le llovía, él siempre fue justo y recto. Muchas veces padecemos de muchas cosas. Pero nosotros, usted y yo, tenemos que entender, pero Dios tiene un propósito. ¿Lo estoy sufriendo yo? Sí. Pero sé que Dios va a bendecir a los míos. Sé que Dios va a cuidar a los míos. Nosotros que venimos de un país muy problemas, de todo tipo de situaciones. Nosotros nos preocupamos por los familiares que tenemos allá, ¿no? Oramos por ellos. Les pedimos a Dios que los guarde, que los cuida, que los bendiga. Pero lo que usted y yo no sabemos es que Dios está tratando con usted porque tiene un propósito para con los suyos, para con sus hijos, sus familias, sus nietos, sus abuelos, sus padres. Usted ahorita está padeciendo de eso. A usted ahorita les duele. Hay momentos que nos salen lágrimas porque muchas veces no vemos a nuestros familiares. Pero Dios lo está permitiendo porque también los está cuidando a su familia. Los está bendiciendo. Y por eso yo creo que Dios no le pudo haber revelado el sueño a José, que su padre estaba ahí. Porque también iba a entorpecer el propósito que Dios tenía. Porque como hijo también buscaría a su padre. Entonces, en esta noche, hermanos, yo quiero compartirles que Dios tiene un propósito para usted y para los suyos. Amén. Dios tiene un plan, Dios tiene propósitos. Tenemos que cuidarlo. No es lo mismo que lo que yo quiera con lo que Dios quiere para mí. Usted tiene que estar, hermanos, confiados. Hay que confiar más en Dios. Por eso le leía la fe. La fe es muy importante para el cristiano. La fe es algo, es como una herramienta para nosotros, para creer en Dios, para confiar. Amén. Iglesia, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Me atrevo a decir que está a punto de abrirse el último rollo por las situaciones que estamos viviendo. La iglesia tiene que estar segura que usted y yo somos propósitos de Dios. Que usted y yo, hermanos, el momento cuando que Dios venga por su iglesia, usted está preparado. ¿Por qué? Porque Dios fue el propósito para él. Tenemos que estar seguros. Usted tiene que estar sano. Usted tiene que tener el llamado, saber que usted ha sido llamado. Ha sido escogido. Ha sido predestinado. ¿Cuántos creen que tienen un don, un talento? Son predestinados para algo. Somos escogidos para algo. Como les decía al principio, hay muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Y seamos usted y yo los escogidos, los predestinados para Dios. Porque es un propósito lo que Dios tiene. Tal vez usted dirá, sí, hermano, pero es fácil decirlo, pero vivirlo. Hermano, yo ya pasé por eso. He pasado por muchas cosas. Pero, ¿cómo uno llega a confiar más en Dios? Cuando nos damos cuenta que usted y yo, Dios nos ha llamado escogidos y tiene el propósito para algo. No solo para usted y para mí, sino que también para los que vienen atrás, que son la familia. Amén. Yo quiero que nos pongamos en pie. Vamos a pedirle a Dios que el diablo no nos meta más mentiras, hermano. Amén, amén. Que el diablo no nos robe la palabra, que el diablo no nos robe las bendiciones, que el diablo no nos robe cuando declaramos la palabra. Usted no espere, hermano, que vengan a revelarle cosas, sino que usted confíe en Dios.
Usted confía en Dios, usted tenga su plena confianza en Dios. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Cierre sus ojos un momento, vamos a pedirle a Dios. Tu nombre, Señor. Glorifica. Si usted creía que no era un propósito de Dios, se equivocó. Padre. Porque usted es un propósito. Y lo ha escogido a usted de entre muchos para hacer algo, para hacer alguien. No solamente para venir a la iglesia, a cantar, a alabar, es bueno. Pero hay que ser propósito también para los de afuera. Hay que empezar a hacer propósitos para ellos también, para los de afuera. Que ellos miren, que ellos vean realmente que Dios está con nosotros. Que realmente Dios está en medio de nosotros. Que está en su casa, en sus corazones, en su mente, aún en la forma que hablamos. Tenemos que estar seguros, confiar en Dios. Padre, te pido por favor en el nombre de Jesús en esta noche que nos hagas entender y comprender los planes, los propósitos que tienes para nosotros, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Aviva el fuego del don que hay dentro de nosotros. Aviva ese llamado que nos has hecho dentro de nosotros. Sana cualquier área de nuestras vidas que nos está sirviendo de tropiezo, Padre, en el nombre de Jesús. Sana nuestro corazón. Que nuestros pensamientos sean sanos delante de ti, Dios. Aún, Padre, en nuestra forma de hablar. Te necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo no quiero perder el propósito que tienes conmigo, Dios. Yo quiero cuidar ese propósito, ese llamado que he sido escogido y predestinado para cosas grandes. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, por favor. Tráenos, redarguye nuestro corazón, redarguye nuestras vidas, aun cuando dormimos. Que sea tu Espíritu Santo hablando, revelándonos palabras, revelándonos el camino, el propósito que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, iglesia, Dios no se equivoca. Aleluya. Dios no se equivoca. Amén. Cuando Dios te llama y Dios tiene un propósito para ti, es porque Dios va a hacer algo. Aleluya. Va a hacer cosas grandes, va a hacer cosas maravillosas. En el nombre de Jesús, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de sanidad, de familias, Amén. hogares, Amén. familias enteras en esta casa, en este lugar. Glorifícate, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pero es usted y yo, hermanos. Es usted y yo. Y vamos a hacer cumplir el propósito del Señor. Es usted y yo quien va a llevar la palabra. Es usted y yo quien va a hablar, va a compartir los propósitos que Dios ha hecho en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Dígale gracias, Señor. Bendiga al Señor. Gracias. Bendiga a Dios porque hoy estamos acá. Parte del propósito tuyo, Señor. en esta Bendiga a tierra. Dios porque Dios Gracias, Padre. nos permite estar en este lugar porque tenemos un lugar donde congregarnos. Bendiga a Dios porque en esta casa usted y yo somos un propósito. Gracias por hacernos En el nombre de Jesús. propósito. Aleluya. Dele gracias a Dios. Bendiga al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendiga al Señor y llévese la bendición para su hogar. Compártalo, hermano, con su esposa. Compártalo con sus vecinos, con sus hermanos, con sus padres. Compártalo. Dígale, yo soy un propósito del Gracias, Señor. Señor. Hoy no me habla y me ha dicho que yo soy un propósito. El propósito en esta casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Tuya es la honra y la gloria, Padre. Gracias. Porque me has permitido estar en este lugar, compartir tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Guárdalo, cúbrelo con tu sangre maravillosa. Guarda sus salidas, su entrada, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén, hermano. Amén. Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos han comido? ¿Cuántos se han alimentado? Porque hay gente que come y engulle, ¿verdad? Pero hay gente que mastica bien, hay gente que se alimenta bien, y entonces todos los nutrientes de la palabra
hace crecer, hace robustecerse y hace que en vez de uno engordar como el pastor, ¿verdad?, sino que sus músculos se fortalecen. Y fíjense, yo estaba ahí apuntando cosas, digo, Señor, por favor, evita que añada algo, y no voy a añadir, pero me he quedado con 3 cositas, porque le he oído al hermano decir algo que tiene que ver con mejor, con mejorar, con mejores. Y entonces yo, ¿qué pasa? Digo, vamos a mejorar, hermanos. Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero tenemos que mejorar. Si no, vamos a decirle, Señor, yo quiero aprender a ser mejor, a ser mejores. Y sobre todas las cosas, Señor, te voy a dar lo mejor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor os bendiga. Nos volvemos a ver el viernes, Dios mediante, si el Señor no ha venido antes. El Señor os bendiga.